Llena mi habitación, hazlo ahora. Señor nos bendiga esta mañana. Me alegra verles que han madrugado para estar aquí con nosotros. Quiero invitarles que abran su Biblia en Hebreos capítulo 10. Vamos a leer hoy desde el versículo 19 al 25. Vamos a leer esta porción. Trate de abrir su Biblia allí para que pueda seguir la lectura y lo que el Señor quiere enseñarnos hoy. Gracias al Señor por la vida de los hermanos que están ahí en el primer piso de la iglesia, reunidos también para adorar al Señor. Y otra cosa es que cada uno de nosotros esta mañana debe decirle: Señor, habla a mi vida. Cada vez que leemos la palabra es un mensaje de parte del Señor para nosotros. Durante parte del mes pasado y nosotros hemos estado compartiendo acerca de algunas enfermedades eclesiásticas y hablamos de la inmadurez cristiana. Luego compartimos sobre el síndrome de Elí, que tiene que ver con el hecho de a veces no estorbarle a los hijos en su crecimiento en la fe en el Señor, ¿cierto? Y estorbarles en el buen sentido de la palabra, para que ellos amen al Señor, sigan al Señor y perseveren en el Señor también. También estuvimos... Estorbar el pecado, claro. También estuvimos hablando acerca de las características de la madurez cristiana. Nuestro hermano Marcos también habló acerca de la pereza o de la ociosidad en la vida de nosotros como creyentes. Y la semana pasada, ¿recuerdan de qué compartió el hermano Julio? Bueno, el hermano Fernando habló de la unidad de la iglesia también. Y la semana pasada, ¿quiénes asistieron la semana pasada? ¿Sobre qué se trató la enseñanza de la semana pasada? La importancia de la palabra de Dios en nosotros. Quisiera esta mañana que habláramos de la importancia de congregarnos. O pudiéramos decir, no dejar de congregarnos. Capítulo 10 de Hebreos, la carta a los Hebreos, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Señor, habla esta mañana a mi vida. Habla a cada uno de nosotros, Señor, a través de tu palabra. Y que esta mañana al salir de aquí, Señor, podamos salir para vivir la palabra, para obedecerla. Y perdona nuestra indiferencia hacia ti, porque tú eres quien nos llama, quien nos convoca. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, primero quiero hacer algunas generalidades de esta carta. La carta a los Hebreos fue escrita más o menos a finales del primer siglo. Unos dicen más o menos año 96. Y eso se sabe exactamente porque no incluye datos de la destrucción del templo de Jerusalén. Esta carta fue dirigida a judíos cristianos
exactamente no se sabe dónde estaban ubicados esos judíos cristianos. Gente que había recibido las buenas nuevas, ¿verdad?, de la fe cristiana. Ellos habían escuchado las buenas nuevas del evangelio de Jesucristo. Y ahora algunos dicen, bueno, probablemente era la iglesia que estaba en Alejandría o en Roma. Algunos dicen en Palestina, pero exactamente no se sabe dónde estaban ubicados, pero sí eran judíos cristianos que habían conocido del Señor. O un grupo de judíos profesantes de la fe cristiana que estaban siendo presionados, maltratados para volver a las antiguas prácticas del judaísmo. Ahora, uno de los temas predominantes en la carta a los Hebreos habla de la superioridad de Jesús. Superioridad ante los ángeles, superioridad ante Moisés, superioridad al sacerdocio arónico. También Jesús es superior a los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Ahora el autor de la carta a Hebreos desafía a sus lectores a mantenerse firmes en la profesión de fe, a perseverar en el Señor. Ahora, si usted mira el versículo 19 y 20 de este pasaje, y este pasaje se encuentra en el contexto de ofrendas, de sacrificios, de sumo sacerdote. Los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento ofrecían ofrendas por causa del pecado del pueblo, o entraban al lugar santísimo una vez al año en representación del pueblo de Dios. Pero el Señor, que es el sumo sacerdote, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario, murió una vez y por siempre. Pero no solo eso, sino que en el lugar santo, entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo en el tabernáculo, pero cuando Jesús murió rompió ese velo. Y realmente este pasaje nos va a enseñar o nos va a mostrar 3 exhortaciones de por qué nosotros debemos congregarnos. El escritor elabora este pasaje alrededor de 3 exhortaciones centrales. Miren el versículo 19. En el versículo 19 da la razón por la cual nosotros tenemos confianza para entrar a la presencia del Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad. ¿Libertad para qué? Para entrar en el lugar santísimo. Por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo. ¿Y por qué hace referencia al camino nuevo? Porque ahora hay un nuevo pacto en la sangre de Jesús. El camino que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Miren las razones que Él da, el autor da. Ahora dice, porque hemos sido lavados y limpiados por la sangre de Jesucristo. Porque el Señor rompió el velo que había separando ahora allí el lugar santo del lugar santísimo. Por el sacrificio de Él, que Él padeció en su propio cuerpo, en su propia vida. La primera exhortación está en el versículo 22. ¿Qué dice el versículo 22, hermanos? Acerquémonos. Eso es una exhortación. Acerquémonos. Ahora, ¿de qué manera dice que debemos acercarnos? Dice, acerquémonos con corazón sincero. Acerquémonos. Ahora, el autor está exhortando a los creyentes a acercarse al Señor. Y ahora podemos tener la confianza plena que podemos hacerlo directamente con el Señor diariamente, continuamente.
Lo que el autor está diciendo, hermano, ya no hay un sumo sacerdote que entra una vez al lugar santísimo por causa de ustedes, sino que el Señor, al Señor podemos acercarnos permanentemente. Y yo creo que eso es un privilegio, acercarnos al Señor. ¿No le parece a usted que es un privilegio acercarse al Señor sin intermediarios? Hermano, no dejemos de congregarnos, porque cada vez que la iglesia se reúne y se acerca a Dios en adoración, da testimonio al mundo que verdaderamente somos hijos de Dios. Que verdaderamente somos hijos de Dios. Da testimonio al mundo de que sus pecados han sido perdonados. Da testimonio al mundo de que su corazón ha sido lavado por la sangre de Jesús. Ahora, ¿de qué manera? Yo me pregunto aquí, en esta parte del versículo 22, la exhortación es acercarnos pues a Dios. Y la primera pregunta que yo me hago, ¿quién puede acercarse a Dios? Y la segunda pregunta que me hago es, ¿de qué manera? Y según el versículo 19, dice que realmente nosotros hemos sido lavados y limpiados por la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Así que quienes, digamos así, son aptos para estar en la presencia del Señor, los que han sido lavados por la sangre de Jesucristo, los que han sido perdonados de sus pecados. Usted y yo somos hijos de Dios, y como hijos de Dios, ¿verdad?, podemos entrar, digamos, sin ningún obstáculo ante su presencia. Y eso me parece una bendición a mí, a usted también como iglesia, a nosotros, como la iglesia del Señor. Ahora, ¿de qué manera? Bueno, el mismo versículo dice, versículo 22, dice, con corazón sincero, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. En primer lugar, debemos venir con corazón sincero. Ahora, la palabra sincero puede traducirse como real, genuino, leal. Por consiguiente, si vamos a acercarnos a Dios, debemos acercarnos con corazones genuinamente comprometidos con el Señor. Quien nos convoca a nosotros a reunirnos es el Señor. Si el Señor es quien nos convoca a reunirnos, entonces cuando usted y yo no prestamos atención por alguna razón a la reunión o al congregarnos, ¿a quién estamos desobedeciendo? Al Señor. Al Señor. Porque Él es quien nos convoca. Él es quien nos invita. Dios ve las motivaciones del corazón. Él sabe por qué razón usted se congrega o por qué razón no se congrega. Él pesa y conoce los corazones. Yo sé que la pandemia ha desanimado a mucha gente. Y no solo de esta iglesia, de la iglesia en general. Bueno, yo diría más que la pandemia, las circunstancias que vivimos, pero también cada uno de nosotros en cuanto a su relación con el Señor. En segundo lugar, dice en el versículo 2, en plena certidumbre de fe. Este compromiso genuino que está estrechamente relacionado en este pasaje con este segundo pensamiento, con plena seguridad. Esto es una expresión que también puede traducirse con plena seguridad, con convicción, con certeza de fe. Esto describe la lúcida confianza y estabilidad generada en los creyentes. Así que cuando nosotros nos reunimos, realmente debemos estar convencidos de lo que creemos.
Así que cuando nosotros venimos aquí a adorar y a cantar al Señor, debemos estar seguros por qué lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? ¿A quién adoramos? Cuando yo no reconozco o no sé a quién adoro, subestimo lo que adoro. Pero realmente hemos sido llamados a adorar aquí al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, la adoración a Dios no se suscribe exactamente a 2 horas que estamos aquí cada domingo. No, la adoración a Dios es una expresión de alabanza a Él. La adoración a Dios es una celebración al Señor las 24 horas del día. Pero Él me está convocando hoy a participar. ¿Y sabe por qué me convoca? Porque la iglesia es un cuerpo. Porque la iglesia es como un edificio, que cada uno de nosotros es como una piedrita o un ladrillito dentro del edificio. La Biblia habla de la iglesia como el cuerpo, y cuando la Biblia habla de la iglesia como cuerpo, cada uno de nosotros, ¿qué es parte del cuerpo? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Miembros. Y cuando un miembro se duele, los otros también deben dolerse. Así que cuando un miembro de la iglesia falta a la convocatoria, usted y yo debemos estar preocupados. Y tal vez no decir como Caín, cuando el Señor le preguntó, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Cuál fue la respuesta de Caín? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Creo que esa no debe ser la actitud de nosotros. Cada creyente debe acercarse a Dios continuamente, por medio de Cristo, en oración, en una vida de comunión, en una vida de adoración al Señor. Así que el Señor es quien convoca a esta asamblea. ¿Sabe qué significa la palabra iglesia? ¿Alguien sabe qué significa la palabra iglesia? La palabra iglesia significa los que han sido llamados de fuera. Nosotros no éramos parte del pueblo de Dios, pero ya somos parte del pueblo de Dios. No estábamos, pero ahora estamos por la gracia del Señor, por su misericordia, por su fidelidad. Nosotros debemos valorar el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Lo que tenemos aquí en Hebreos, ¿verdad? Es lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces, la primera exhortación que encontramos aquí, ¿cuál es? ¿Cuál es? Según el versículo 22, ¿cuál es? Acerquémonos al Señor con un corazón sincero y con convicción de vuestra profesión de fe. En otras palabras, saber en qué es lo que creemos realmente. Vaya al versículo 23. Ahora en el versículo 23 está la segunda exhortación. Y creo que la segunda exhortación nos lleva a mantenernos firmes en la confesión de nuestra esperanza. Miren lo que dice, versículo 23. Mantengámonos firmes. Mantengámonos firmes. Mantengámonos firmes. Ahora, ¿qué es lo que hay que mantener firme? ¿Qué dice el autor? La profesión de vuestra esperanza. La palabra profesar que se usa en este versículo es confesar. Es confesar. Y la confesión es la afirmación pública de lo que creemos y esperamos. La confesión es la afirmación pública de lo que creemos y esperamos. Cada vez que nos reunimos como iglesia, estamos confesando al mundo que nuestra esperanza está puesta en el Señor. Está puesta en el Señor. Ahora dice, mantener firme en la profesión de nuestra esperanza no es opcional para un hijo de Dios. Eso no es opcional para un hijo de Dios. El autor aquí alienta a los oyentes a mantenerse. Ahora bien, el empleo de este tiempo, de ese verbo, es presente.
Un presente continuo. En otras palabras, el mantenerse no es circunstancial. El mantenerse o el perseverar en el Señor es hasta el día en que el Señor venga por su iglesia. Así que el Señor esta mañana está diciéndonos a nosotros, deben permanecer. Yo sé que las circunstancias, las enfermedades, los problemas económicos, el hecho de que a muchos hemos perdido familiares, eso puede ayudar a algunos a trastrabillar en la fe. Pero la fe y la confianza que usted tiene y que yo tengo está puesta en el Señor. ¿Qué dice Hebreos? Puestos los ojos ¿en quién? En el Señor, no en las circunstancias. Nuestra fe no es circunstancial. Nuestra fe no está puesta en lo que vemos. Nuestra fe está puesta en el autor y consumador. Está puesta en el Señor, en el que murió por usted, en el que murió por mí. Ahora, nosotros en Occidente somos una iglesia que tal vez tenemos algunas dificultades, tenemos algunas luchas y a veces nos desalientan. Yo he estado mirando la iglesia en Oriente. Los hermanos de Oriente que en este momento están viviendo circunstancias difíciles, han vivido siempre. Las situaciones que viven son diferentes a nosotros. Muchos de nosotros las peticiones son, Señor, gracias te doy, o más bien la gratitud. No estoy diciendo que es malo, pero la gratitud de muchos de nosotros es, Señor, te doy gracias por este juego de muebles nuevo que compré esta semana. Tal vez la oración de nosotros muchos, Señor, quiero darte gracias por este vehículo nuevo. Ahora, yo sé que hay que dar gracias a Dios por todo, pero los hermanos de Oriente son personas que sus padecimientos son diferentes. No es que no tengan asuntos materiales. No estoy diciendo eso. Pero ¿sabe qué, hermano? Creo que la oración de muchos hermanos allá es, Señor, dame valor para no negarte. Dame valor para testificar. Dame valor para permanecer. Dame valor para vivir para ti, Señor. Ahora, no estoy diciendo que aquellos son mejores que nosotros. Lo que estoy diciendo es que el enfoque de nosotros muchas veces está puesto en los asuntos materiales. Está puesto en las migajas. No, nuestro corazón debe estar firme en el Señor. Lo demás viene por añadiduras. Yo creo que la palabra mantener tiene que, una traducción es sostener, retener, contener, poseer. Y el autor nos está diciendo, mantengámonos firmes sin fluctuar. Y Santiago habla de los creyentes que fluctúan, que son como las olas del mar, llevadas por el viento de un lado para otro. Y creo que esta mañana el Señor nos está diciendo, no. Tienes que permanecer firme. En tercer lugar, vaya al versículo 24 y 25. Versículo 24 y 25. Considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos al amor. ¿Y a qué más? Y a las buenas obras. Y mire este mandamiento. No dejando de congregarse, como algunos ya tienen por costumbre, no dejando de congregarnos, como algunos ya tienen por costumbre, sino que dice, exhortándonos, ¿quiénes? Unos a otros. ¿Y por qué razón? Porque el día del Señor se acerca. En los postreros tiempos sé que el amor de muchos se enfriará. Habrá mucha gente que se desanima. Habrá mucha gente que vuelve atrás. Pero lo que el autor de esta carta está diciendo a sus primeros lectores, y también para nosotros hoy, porque este mensaje es relevante para nosotros. En la palabra de Dios hemos entendido que toda la escritura es inspirada por Dios. A veces queremos aceptar parte de la escritura, otras no, pero no, toda la Biblia es para nosotros. En el contexto de esta iglesia local, de esta iglesia, nosotros debemos dar testimonio de estimularnos los unos a los otros. A las buenas obras, ¿y a qué más dice el texto?
al amor. La pregunta que yo me haría o que hago esta mañana es: ¿cómo nos estimularemos efectivamente si no estamos juntos? ¿Cómo estimularse si no estamos juntos? Al amor y a las buenas obras. No dejar de congregarse es un mandamiento. No es una invitación. No es una opción. No congregarse refleja que no he entendido qué es la iglesia. La Escritura nos dice que la iglesia es un cuerpo. Cuando yo no he entendido eso, ¿de qué manera voy a estimular? ¿De qué manera voy a exhortar al hermano? Usted me dirá: bueno, pastor, yo puedo hacerlo por internet. Yo pienso que el internet es muy bueno, pero es un medio. Es un medio. Y nos ha ayudado en la pandemia, tal vez a llevar la palabra, a conectarnos con amigos, con familiares, pero la Biblia habla de congregarse. Ahora, aquel que pudiendo congregarse no lo hace, yo creo que está desobedeciendo al Señor, porque es un mandamiento. Y Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, yo sé que hay personas que tendrán alguna razón. Tal vez están enfermos o algo, pero cuando yo no lo hago, sencillamente porque no quiero, ¿qué estoy haciendo? Con esa actitud que estoy haciendo, menospreciando la iglesia, menospreciando la disciplina que en ella recibimos, menospreciando el servicio que damos para la honra del Señor, menospreciando el compañerismo que disfrutamos, menospreciando el amor. Creo que solo allí se puede vivir ese compañerismo. Algunos dicen: pastor, yo me estoy congregando en línea. Yo veo las predicaciones por estas redes sociales. Creo que durante este tiempo hemos visto las predicaciones por redes sociales. No se trata entonces de decir sencillamente: yo estoy aquí bien en la casa y Dios está bien aquí. Ahora, yo sé que Dios está en todo lugar, pero lo que la Biblia nos está enseñando a nosotros es que no debemos dejar de congregar, como algunos tienen por costumbre. Parece ser que ese problema lo tenía esa iglesia, pero también lo tenemos en pleno siglo XXI. Ahora, quiero también decir lo siguiente: el estar aquí no es sinónimo de estar en comunión, porque mucha gente está aquí pero no está en conexión con el Señor. Es probable eso. No digo que no, pero cuando usted y yo decidimos venir aquí es porque hemos venido no sencillamente por religiosidad. Hemos venido aquí para adorar al Señor. Hemos venido aquí, ¿sabe por qué creo yo? Yo creo que hay tres cosas, o digamos tres propósitos por el cual nos congregamos. En primer lugar, el primer propósito por el cual nos congregamos es para adorar al Señor. El segundo propósito que creo por lo cual nos congregamos es para ser edificados con la palabra, pero también los unos a los otros. Ahora, la Biblia dice que nos exhortemos. La exhortación tiene que ver con animarnos los unos a los otros. Y a mí me parece que esa tarea se hace estando de tú a tú, exhortándonos los unos a los otros. Es difícil cuando usted no ve al hermano cómo exhortarlo, cómo animarlo. Ahora, no estoy diciendo regañarle. Lo que estoy diciendo es animarle. ¿Y por qué hay que animarnos los unos a los otros? Porque el día del Señor se acerca. Ahora, yo quiero que mire al que tiene a su lado y dígale: hermano, el día del Señor se acerca. El día del Señor se acerca. Así que no hay tiempo para volver atrás. Y luego aquí en el versículo 26 en adelante habla que muchos que habían conocido volvieron atrás. Yo creo que nosotros estamos siendo invitados por el Señor para permanecer. Van a haber adversidades en la vida, dificultades, todos las tenemos. El Señor no dijo que no íbamos a pasar por ellas, pero debemos permanecer en el Señor, firme hasta el día de su venida. Quiero terminar preguntando lo siguiente:
¿Cuáles son tus motivaciones para congregarte o para dejar de hacerlo? ¿Qué impide acercarte en plena certidumbre de fe al Señor? El asunto no es escuchar una predicación, es venir, tener comunión con Dios y su pueblo. No podemos sustituir congregación simplemente por escuchar a un predicador. Eso ayuda. Pero ¿sabe en qué problema hemos caído como iglesia? Hemos caído en una filosofía individualista. Cada quien en su lugar. Aún en los cánticos, no digo que los que hemos cantado esta mañana, pero ese exceso de individualismo se deja ver hasta en nuestras liturgias. Señor, yo sé a lo que he venido. Hay una canción así. Yo no sé a qué viniste tú, pero yo sí sé a qué he venido. Y a veces tenemos prácticas de nuestras liturgias que yo diría sería bueno de evaluar. Antes se decía desde el púlpito: cierre sus ojos, olvídese de todo, hasta del que está a su lado. No me puedo olvidar de mis problemas. No me puedo olvidar del que está aquí a mi lado, porque sería ignorarlo. Ahora, yo sé que tal vez lo que se pretendía decir era: no se concentre en otras cosas. No se concentre. Probablemente ese era uno de los propósitos. Pero hermano, la adoración es comunitaria. La celebración es comunitaria. Yo no puedo ignorar al hermano que está aquí a mi lado. Es como si aquí entrara un rico y nosotros nos fijáramos en él y la maravilla de atenciones, pero alguien que pasa por la calle que tal vez nosotros mal llamamos desechables. ¿Cómo le llaman también? Habitantes de la calle. Bueno, ese nombrecito es bonito. ¿Pero qué otro nombre? Gamines. O hay otro nombre, es que no. Indigente. ¿Qué significa eso? Yo hablé un día con un hombre llorando que me dijo: ¿usted quiere orar por mí? En pleno centro. Fui a una iglesia y como estoy así harapiento, no me dejaron entrar. Me dijeron: ve, regrésate, vienes cuando estés más limpiecito. ¿Acaso la iglesia es para unos o solo para exclusiva? No. Yo les he dicho, a mí me dolió mucho un día que una pareja bajaba por esta calle y se me acercó y me dijo: Señor, nosotros podemos entrar aquí. ¿Cuál sería la respuesta de uno? Claro. Pero el problema no fue la respuesta. Me quedó sonando es cómo nos están leyendo a nosotros allá afuera. Los vecinos. ¿Usted sabe cuántos se han muerto aquí en el barrio? ¿Usted sabe quién es su vecino? No, es que los exclusivos son los creyentes. No. Nosotros debemos también dar testimonio a los que no conocen del Señor. A los que no conocen del Señor. No. El otro problema es el consumismo. Mira, esta sociedad se volvió consumista. Y muchos creyentes se han vuelto consumistas. ¿Cómo así? Yo voy a recibir, sencillamente a recibir para mí y sentirme bien. Se han vuelto consumistas de sermones. Y yo no digo que no hay que verlos. Lo que estoy diciendo es: no nos podemos dejar llevar de la filosofía de este mundo pagano, de vivir en individualismo, cada quien en su gueto, cada quien en su isla. Somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Jesús, así que no podemos mirar al hermano con indiferencia. Ahora, si hay algún hermano desalentado, ¿qué tenemos que hacer? Animarlo. ¿Y por qué tenemos que animarlo? Porque el día del Señor se acerca. Hermanos, tus hermanos te necesitan. Y tú necesitas a tus hermanos. La otra pregunta: si decidimos o estamos seguros que el Señor nos convoca cada domingo, ¿por qué llegamos tarde a la iglesia?
¿A usted no le da vergüenza y a mí? Cuando alguien, por ejemplo, si el presidente de este país nos invitara, estén a las 8 en punto de la mañana y nosotros llegamos a las 10 de la mañana, ¿no le causa vergüenza? ¿O no tiene vergüenza? Claro. A las 8:05 que lleguemos ya es tarde. ¿Sabe qué? ¿Cuánto más cuando sabemos? Lo que pasa es que a veces creemos que la iglesia son estas 4 paredes. O que cuando venimos aquí, sencillamente a pasar un sábado, un domingo más. No. Aquí también venimos a rendir honor al Señor. En primer lugar es al Señor. Y yo sé que ustedes vienen con ese propósito. No estoy diciendo que no vengan con ese propósito. Pero que jamás en su corazón, ni en el mío, esté la posibilidad de decir, es que yo me quedo aquí porque aquí está el Señor. Ahora, es verdad, pero aquí me está diciendo que debo congregarme. Es un mal síntoma cuando un creyente deja de congregarse. Un hermano campesino un día me dijo lo siguiente, ¿sabes qué? ¿A qué se asemeja esa actitud? Y él, como vivía en el campo, me dijo, como cuando tú sacas los tizones de el fogón. ¿Qué va a pasar con ese tizoncito? Se apaga. ¿Y qué queda ahí? ¿Qué queda ahí, Romira? ¿Qué queda? Cenizas. ¿Y qué pasa con la ceniza? Se la lleva el viento. Cierre sus ojos y vamos a decirle, Señor, ayúdame. Sé que luchamos por venir. Yo no digo que no. Y también pienso que hay personas que justificadamente tienen razón para no congregarse. Algunos están padeciendo. Algunos no se pueden mover. Pero mientras podamos hacerlo, no lo dejes de hacer. Señor, yo quiero darte gracias por esta congregación, por la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, que podamos animarnos y ser fortalecidos de tal manera, Señor, que podamos crecer y madurar en esa intimidad contigo. Gracias por esta iglesia, por cada uno de nuestros hermanos. Tal vez no va a poder tocarle, pero ore por la persona que está ahí a su lado. Inmediatamente, ore por esa persona que tiene a su lado. Abra sus ojos y ore por ella. Tal vez no se sepa el nombre, pero dígale, Señor, si es tu esposo o tu esposa, dile, Señor, gracias por mi esposa, gracias por mi hijo. Señor, yo quiero darte gracias y yo quiero animarle a que siga adelante. Yo quiero animarle que viva para ti. Yo quiero animarle a que pueda honrarte cada día de su vida. Señor, yo no quiero caer sencillamente en la actitud de la indiferencia hacia ti, porque tú eres quien llama, pero también la indiferencia hacia mis hermanos, porque son también los que se congregan y hacen parte del cuerpo de Cristo. Así que, Señor, yo quiero exaltarte y bendecirte a ti esta mañana en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén.